Hola, el siguiente webinario es para el estudio de los lóbulos cerebrales. Es importante mencionarles que esta presentación solamente es una guía para los que están en modelo asincrónico, por lo que no han podido asistir a las clases de manera presencial. Cada semana les voy a estar subiendo los temas de manera regular. Así que este será el primer webinario que estaré realizando para los de modelo asincrónico. Comenzaré con el lóbulo occipital, que ya en clases pasadas estuvieron retomando. Es importante aclararles a los de modelo asincrónico que no es que les vaya a dar la clase por completo a los que, como los que están en presencial, pero les estaré dando los materiales, los temas, así como los libros y ciertas presentaciones para que ustedes se puedan guiar. Bueno, comenzamos con el lóbulo occipital, comenzando a decir que es el lóbulo más pequeño de toda la corteza cerebral. Se ubica en la parte posterior del cráneo, entre el cerebelo, el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Este lóbulo destaca por no haber experimentado un exceso de crecimiento a lo largo de la evolución de la especie, ya que a través del tiempo no se consideró completamente necesario llevar a cabo ese proceso tan largo evolutivo. Tenemos una vista completamente promedio y ahora sí que óptima para las actividades que realizan las personas día con día. Por ello no tenemos un sistema visual tan avanzado. Pero sí, nuestros lóbulos frontales es donde vamos a encontrar la mayor evidencia evolutiva de la especie. El lóbulo occipital tiene diferentes conexiones directas e indirectas con el lóbulo de otras regiones corticales. Por ejemplo, entre el lóbulo parietal, con el lóbulo temporal y hasta el lóbulo frontal. Cada una de estas interconexiones se les llaman fascículos, que son importantes para la comunicación directa entre los lóbulos y así poder realizar diferentes actividades. Este lóbulo actúa como el área de la recepción e integración visual, captando las señales provenientes de diferentes regiones del encéfalo. A nivel proporcional, se considera una octava parte de la corteza cerebral y estructuralmente se puede dividir en visual primaria y visual de asociación. Toda la corteza del lóbulo occipital está dedicada a la asociación visual y a poder armar una forma. Las ABs o áreas de Brougham encargadas del lóbulo occipital son AB17, AB18 y AB19. AB17 es la que vamos a conocer como la corteza visual primaria y AB18 y AB19 como las cortezas visuales secundarias y terciarias. Esta área de la corteza visual primaria se caracteriza por recibir la radiación óptica, o como podríamos decir, la información visual más cruda y bruta de lo que capta la retina. Esta parte es la del lóbulo occipital que procesa los datos visuales más crudos y se encarga de detectar los patrones generales que pueden ser hallados en la información recogida por los ojos. Después, estos datos van a ser mandados a otras regiones del encéfalo para su refinamiento. La siguiente es la corteza visual secundaria y terciaria, AB18 y AB19. Estas reciben la información visual procedente del AB17. O sea, ya una vez que llegó la información cruda, ahora necesitamos darle una forma y una apariencia. Y esas van a ser AB18 y AB19. Van a realizar las percepciones visuales complejas relacionadas al color, dirección y movimiento de los objetos, con la finalidad de poder apreciar los objetos en 3 dimensiones. Para poder captar las imágenes y recibir la información a través de la retina, hay 2 rutas visuales de entrada. Una que es la ruta macrocelular y la segunda, la ruta parvocelular. Estas rutas se originan desde la retina y viajan hasta el lóbulo occipital. Son 2 rutas porque cada una va a transportar diferente información.
La ruta magna va a transmitir las señales relacionadas al movimiento y ubicación del objeto, y la ruta parvocelular va a llevar la información respecto a la forma y el color. Esas rutas van a seguir de la mano hasta llegar al lóbulo occipital, pero hay una tercera ruta que se origina a medio camino, que es la ruta coniocelular, para darle la información cromática de ese estímulo visual. Una vez que ya se procesó la imagen en la corteza visual del lóbulo occipital, ahora tenemos que regresar la información. Ya entró. Recordemos, entró a partir de la ruta magna y la ruta parvocelular. Llegó la información, aquí se procesó, ya se formó la imagen y ahora esa imagen tiene que viajar de retroceso. Esa imagen va a viajar en retroceso en dos rutas, una ruta dorsal y una ruta ventral. La vía ventral, que es la que da hacia el lóbulo temporal, se le llama la ruta del qué. Esa ruta se asocia al reconocimiento de objetos, las señales pasan al área del cuerpo extraestriado, localizado bilateralmente en la corteza occipitolateral, y es sensible al cuerpo humano y no humanos estáticos y dinámicos, o sea, en movimiento o en reposo, así como ciertas partes corporales exclusivas del rostro. Esta corteza y vía va a llevar la información visual para que aquí se haga la chamba de reconocer. Y la ruta que va hacia arriba, que es la corriente dorsal, va a llevar esa información visual para que aquí le den una ubicación. Y por ello, esta región se va a llamar como la ruta del dónde. Bueno, siguiendo con la ruta del qué, se considera que es importante para el razonamiento de las acciones de los demás. Se activa durante los movimientos de las manos y pies dirigidos a la meta del observador. Su función es posiblemente distinguir la consecuencia del comportamiento propio y de los demás. En esta región, en el giro occipital inferior, se encarga del reconocimiento de los rostros. En esta zona. ¿Sí? Es la zona encargada del reconocimiento de los rostros, por eso se llama la ruta del qué. Eso es lo que le va a dar la información de qué es lo que estamos viendo, ya sea para reconocerlo o para aprender algo nuevo. Como siguiente tenemos la vía dorsal. La vía dorsal es esta corriente que va hacia el lóbulo parietal, pero su función es poder determinar la localización de ese objeto y ver si está en movimiento. Por lo tanto, esta ruta se le va a llamar la ruta del dónde. Aquí se responsabiliza del registro de la localización, movimiento y relaciones espaciales. Por ejemplo, cuando quieren ustedes determinar qué tan lejos o qué tan cerca está un camión para poderle hacer la parada, la que es responsable de que tú puedas realizar esa medición o esa tentativa es gracias a esta corriente que llega a las zonas necesarias del lóbulo parietal. Como siguiente lóbulo tendremos al lóbulo parietal. Ese lóbulo tiene su nombre debido a que se encuentra por debajo del hueso craneal parietal. De hecho, cada uno de los lóbulos recibe su nombre debido al hueso craneal que lo protege. Este lóbulo no tenía ningún tipo de importancia mayor para los neurocientíficos hasta posteriores de 1953. Empezaron a descubrir que tenía gran importancia para ciertas funciones cognitivas superiores. Este lóbulo es muy importante para la percepción del espacio externo, la imagen corporal y la atención. La información percibida y elaborada como lóbulo parietal se transmite a otras áreas de asociación frontal. Como se los había explicado en otros momentos, el lóbulo parietal viene siendo la mano derecha del lóbulo frontal. Casi siempre tienen ciertas actividades muy juntas, muy unidas. Este lóbulo es muy importante para poder percibir nuestro entorno, nuestro espacio, y tiene gran importancia para la percepción visual referente a la imagen de nuestro propio cuerpo. El poder detectar el posicionamiento de nuestra postura, de nuestras extremidades, así como también detectar algún tipo de
sensación táctil en cualquier parte de nuestro cuerpo. Debido a que en este lóbulo parietal tenemos diferentes cortezas que se encargan de esas funciones. Una de las principales es la corteza somatosensorial, que integra el AB1, AB2 y AB3, que es esta de rosa, el lóbulo parietal superior, que es AB5 y AB7, y el lóbulo parietal inferior, que es AB39 y AB40. Forma parte de la quinta parte de todo lo que es la corteza cerebral. Vendríamos siendo el segundo lóbulo más grande. El primer lóbulo más grande es el frontal, de ahí le sigue el parietal, luego el temporal y por último el occipital. Recordemos que aunque lo estemos viendo solamente del lado izquierdo, en el lado derecho también tenemos la misma cantidad de corteza y división. Hablemos primero de la parte parietal anterior y paracentral, o también llamada, como les dije, la zona somatosensorial primaria, que viene siendo AB3. Esa zona inerva lo que son los músculos de nuestras extremidades y tronco. Por ejemplo, de inferior a superior inerva la cara, el antebrazo y la mano, el tronco, el pie y la pierna. Esto viene siendo la inervación sensitiva. Quiere decir que esta corteza es la que se encarga de la parte perceptiva, como lo que es el tacto, dolor, temperatura o posición de las extremidades. Luego tenemos el lóbulo parietal posterior, quienes integran las señales somatosensoriales con las de los sistemas visuales, auditivos y vestibulares. Esta estructura es de suma importancia para procesar los estímulos que vemos y para coordinar a la vez los movimientos. Como por ejemplo, un músico que al momento de estar viendo las partituras de un escrito musical, luego lo produce en forma de movimiento muscular en las manos, en los pies, en los brazos o en las piernas para poder tocar algún tipo de instrumento. Dentro de este mismo lóbulo parietal superior tenemos la clave para la orientación espacial y la motricidad fina. Recibe una fuerte entrada de estímulos de la corteza somatosensorial primaria, así como de las células piramidales que se proyectan hacia el tallo cerebral y médula espinal. Es importante para la planeación, ejecución de acciones de alcance visualmente orientadas y tiene que ver con la selección y atención a un objetivo específico localizado en la piel o en espacio extracercano personal. Por ejemplo, para poder vestirnos, poder localizar en dónde debemos de poner un zapato derecho, dónde es el zapato izquierdo, cómo debemos de abotonar una blusa, una camisa, así como otro tipo de actividades como escribir, pintar, dibujar. Luego tenemos el lóbulo parietal inferior, que es una de las estructuras que maduran mucho más lento que otras. Esta recibe señales de la propiocepción para determinar la identidad de un objeto. Se describe como el lugar donde todos los hechos se almacenan y se recuperan. Esa es esta zona del lóbulo parietal inferior. Este, de hecho, si se acuerdan, tiene que ver en el camino de la ruta del qué. Por eso es muy importante para poder determinar una identidad de un objetivo o de algo que estamos buscando. Una de las regiones más interesantes de esta zona es poder relacionar las expresiones faciales y emocionales, al igual que es importante para llevar operaciones matemáticas y ejecutar el lenguaje y expresión corporal. Este no es que ejecute el lenguaje hablado. Recordemos que eso lo hace el área de Broca. Aquí está cerca el área de Wernicke o el área de Wernicke, que se encarga de la comprensión. Por eso también tiene que ver con las expresiones faciales y emocionales, porque interpretar un mensaje no solamente nos limitamos a escuchar o a leer literalmente las palabras del mensaje, sino también la forma en cómo son expresadas, el tono, la expresión verbal, la expresión facial con que la persona nos está enviando un mensaje. Esa es una ubicación estratégica al giro angular entre el lóbulo occipital y el área de Wernicke, que da por resultado que sea la región que convierte el lenguaje escrito en lenguaje hablado y viceversa. Se ha descrito como el lugar donde todos los hechos se almacenan y recuperan, o área de asociación de áreas de asociación.
muy relacionado con la memoria precisamente de trabajo. Esta zona es, como ya les he dicho, esa zona estratégica en donde una idea, una palabra te lleva a otra y te lleva a otra. Por eso se llama área de asociación de áreas de asociación. Digamos que la persona está viendo un objetivo, la reconoce, pero a eso le puede dar un significado profundo, un significado en otro sentido, un significado poético, y luego esa idea te lleva a otra idea. Esas funciones las lleva a cabo esta zona. Como siguiente tenemos al lóbulo temporal. Este constituye un cuarto de toda la corteza cerebral. Resulta una de las regiones principales del córtex cerebral. Se caracteriza por presentar una gran cantidad de funciones cognitivas y asociativas. Tiene 3 regiones principales: la del procesamiento del input auditivo, el de reconocimiento de objetos y memoria a largo plazo. Es responsable del tratamiento de la información auditiva, alberga capacidad para recibir e interpretar información auditiva, es una zona primaria para estímulos sensoriales. Existe una gran zona importante para el habla e interpretación, que es el área de Wernicke, que lo comparte junto con el lóbulo parietal, y es importante para la realización del lenguaje comprensible, parte de la memoria a largo plazo y de nuevos recuerdos. Se divide en 2 regiones importantes: la dorsolateral, que vendría siendo esta zona, y la ventromedial, que vendría siendo la zona de aquí en medio. En la parte de la dorsolateral se encarga de las funciones cognitivas asociadas al lenguaje, por las que se reconoce su importancia en el procesamiento auditivo. Aquí sí se está hablando del procesamiento del lenguaje de tipo verbal, aquel que ingresa a través del canal de la audición. Y luego se puede complementar con la ruta del que al momento de interpretarlo, por ejemplo, con una letra. En la zona ventromedial contiene partes importantes del sistema límbico para una significancia de tono emocional. Eso quiere decir que la parte ventromedial va a darle una interpretación emocional a esa sensación auditiva que está percibiendo. Por ejemplo, una canción que a lo mejor estás escuchando y de repente te viene a la memoria una cuestión triste, una cuestión problemática, y pues empiezas a tener una reacción de tristeza y hasta puedes empezar a llorar. Dentro de las áreas auditivas, así como lo vimos en las áreas visuales, tenemos una corteza primaria y una corteza secundaria. La corteza auditiva primaria le pertenece a AB41 y la secundaria lo rodea el AB42, viene de arriba hacia abajo. Luego hay otros giros temporales superiores, medio e inferior, que son 22, 21 y 20. Todo es de manera descendente y que pueden describirse como las áreas de asociación auditiva. La área auditiva primaria y secundaria se encargan de procesar el material bruto de la información auditiva para poder determinar: ¿eso es un ruido de tráfico, es un ruido de ambiente, o es un ruido que está mandando una señal de lenguaje? No es un ruido, estamos percibiendo un fonema, un grafema, estamos percibiendo una palabra en tal idioma, está en español, está en inglés, está en francés, y entonces va a subdividir esos ruidos para generar una interpretación posteriormente en las zonas inferiores del área auditiva secundaria y de asociación. Y las podemos ver aquí: AB41, AB42, que son precisamente las áreas auditivas primaria y secundaria, y luego AB22, 21 y 20, que son las de asociación. La corteza auditiva primaria recibe las señales auditivas que se procesan de manera bilateral. Estas zonas del cerebro son las encargadas de percibir los sonidos, realizar la codificación, la descodificación e interpretar la información auditiva, sirviendo para la supervivencia y comunicación. Como les dije, aquí va a llegar la información auditiva de manera bruta y luego va a determinar: ¿esto es un ruido de ambiente o no es un ruido? ¿Es un sonido de una música o no es un sonido, sino que tiene un sentido de mensaje? Está hablando una persona en qué idioma, en español, en inglés, en francés,
y luego posteriormente esa información va a retumbar en estas zonas de asociación para darle un significado más profundo a esa interpretación. El área de Wernicke, que ya lo hemos dicho anteriormente, que comparte región junto con el lóbulo parietal, se encuentra en el hemisferio cerebral dominante, generalmente del lado izquierdo. Es la encargada de la comprensión del lenguaje, permitiendo la comunicación verbal entre los individuos. Sin embargo, la producción del lenguaje lo hace el área de Broca. Área de Wernicke solamente se limita a comprender el mensaje que se está escuchando. En el giro angular se asocia la información visual con la auditiva, permitiendo precisamente el asignar un grafema con un fonema. Esta área es importante para poder aprender a leer y escribir. Al mismo tiempo que estamos viendo las letras, podemos darle la interpretación a nivel auditivo. Luego, en el giro supramarginal, es el área más importante de la sensitiva terciaria para el reconocimiento táctil asociado al relieve de las letras. Por ejemplo, las personas que son invidentes tienen muy desarrollado y muy perfeccionado esta zona para poder percibir de forma táctil las letras en el sistema braille y posteriormente hablar o comunicar lo que está leyendo en ese sistema de comunicación. En el lóbulo temporal medio engloba la región hipocampal y varias cortezas relevantes. Participa en la memoria y el reconocimiento, procesando la información y ayudando a pasar la memoria a largo plazo. En el lado izquierdo se va a encargar de la información de tipo verbal y en el lado derecho de los patrones de imágenes. Como lo hemos visto en determinados momentos, el hemisferio izquierdo se va a encargar sobre todo de las cuestiones lógicas y literales, mientras que el hemisferio derecho se encarga de las cuestiones abstractas, creativas y emocionales. Por lo tanto, esta región, al momento de realizar esa interpretación, ya sea auditiva o la información visual que le venga de la ruta del qué, le va a ayudar al aprendizaje para almacenarlo en la memoria o al reconocerlo cuando yo requiero saber qué es lo que estoy viendo o lo que estoy escuchando. Y por último, darle incluso una interpretación ya sea poética o emocional. Hay otra área llamada asociación parieto-temporo-occipital, que es todo esto. Es un área muy grande para poder determinar esta integración completa, tanto de sentido de espacio, como vista y como oído. Luego tenemos el área de asociación del sistema límbico, que es esta parte que está aquí, que se encarga de dotar de información emocional a las percepciones, integrando emoción y percepción y participando en la memoria y aprendizaje. Esta área es muy importante para un buen control de la conducta y el desarrollo de la motivación. De hecho, está muy relacionada con un área que vamos a ver más adelante en el lóbulo frontal, encargado precisamente para cuando tú tienes muchas ganas de prestar atención a algo que te agrada o que tienes muchas ganas de realizar una actividad, todas las demás necesidades o incluso estímulos que estén alrededor, como que se inhiben, como que entran en un estado de descanso y logras prestar mayor atención a algo que le tienes mucho interés de por medio. Bueno, como siguiente vamos a seguir con el lóbulo frontal ya para terminar. Como tal, el siguiente lóbulo es la caracterización más específica de la evolución humana, ya que es el lóbulo que tiene mayor evidencia evolutiva a lo largo del tiempo, pues este cumple funciones centrales en el procesamiento de información y es relevante en su carácter de procesos psicológicos ejecutivos. Por lo tanto, da forma a nuestras actitudes y organiza las funciones que son características de la conducta humana, como lo que pueden ser la autorregulación y la autoconciencia, aspectos que nos diferencian de otros animales. El lóbulo frontal se puede subdividir en 3 cortezas o 3 regiones más importantes. En la parte verde podemos encontrar la dorsolateral,
En la parte amarilla o naranja tenemos la medial y por último en la parte roja tenemos el área orbital. Esas tres cortezas o tres áreas de la corteza del lóbulo frontal se subdividen de esa manera debido al tipo de actividad o trabajo que caracteriza cada uno. Por ejemplo, en lo que es respecto a la área dorsolateral, tenemos como mayor objetivo lo que son las actividades motoras. Por lo tanto, se conoce como la corteza motora del lóbulo frontal, teniendo en consideración lo que son las áreas AB4, AB6, AB44 y AB45. AB4 y AB6 va a ser la corteza motora primaria, mientras que AB44 y AB45 le va a pertenecer el área de Broca. Este es gestor de los sistemas efectores del cuerpo y gracias a este podemos realizar todo tipo de actos motores de carácter voluntario. Por lo tanto, se caracteriza por planificar el movimiento y transmitir esas señales a los músculos de las extremidades, que son brazos, piernas, manos y pies, para poder realizar actividades motoras de manera voluntaria. Esa corteza motora se puede subdividir en motora primaria, corteza premotora, el área motora suplementaria, el campo ocular frontal y por último el área de Broca. La corteza motora primaria le corresponde la AB4, que es la corteza motora localizada a lo largo de la línea media que controla los músculos que están por debajo de la cintura, mientras que la que está localizada en la superficie lateral controla los músculos del cuerpo por encima de la cintura. Este es el que dirige los movimientos de actos voluntarios de nuestras extremidades, sobre todo aquellos tipos de movimientos que son de carácter grueso, que son de carácter rápido y que no requieren de mucho procesamiento para su realización. Posteriormente, en el interior de la corteza motora primaria, en ambos hemisferios, existe una representación de la mitad contralateral del cuerpo, llamada homúnculo motor. Esta es una representación del lado opuesto del cuerpo, que es lo que hablábamos anteriormente, que el lado izquierdo va a controlar la parte derecha de nuestro cuerpo y el hemisferio derecho va a controlar la parte izquierda de nuestro cuerpo. Luego tenemos el área premotora, que está adelante del área motora primaria. De hecho, si podemos observar en la imagen, nos damos cuenta que el área motora primaria se encuentra pegadita a la corteza somatosensorial del lóbulo parietal, debido a que muchas de nuestras reacciones musculares o de actos voluntarios pueden propiciarse a partir de un estímulo táctil. Ahora, ¿qué hace la corteza premotora, que es la AB6? Esta recibe la mayor entrada de la corteza parietal superior y se activa cuando se inician programas motores que son más definidos y que apenas estás aprendiendo. Por lo tanto, se encarga de regular esa planificación para que tu acto motor sea lo más perfecto posible. Igual, aunque apenas está cometiendo los primeros errores, puede ser capaz posteriormente de automatizarlos. Como lo que sería un ejemplo cuando aprendemos a andar en bicicleta o manejar, estamos aprendiendo nuevos actos motores que no estamos acostumbrados a realizarlos día con día. Pero una vez que se logran automatizar gracias a esta corteza premotora en la zona superior, entonces los movimientos se vuelven completamente automáticos y genera una memoria de parte corporal. Este tipo de movimientos se encarga en la corteza premotora frontal y se encarga de establecer los músculos y pasos necesarios para que se ejecute correctamente, logrando así la automatización, armonización y el archivamiento del movimiento. Luego tenemos dentro de esta misma área premotora dos subáreas, que es la motora suplementaria y la de campo ocular. Básicamente, estas dos trabajan en conjunto para el coordinamiento de estos nuevos actos voluntarios. Entre lo que refiere a la corteza motora suplementaria, se encarga de los movimientos naturales de la postura, mientras que el campo ocular se encuentra especializado en controlar la desviación de la mirada dentro de un campo visual de acto voluntario.
Por último, pero no menos importante, respecto a esta zona motora, tenemos el área de Broca. Se encarga sobre todo de la producción del lenguaje. Su función es únicamente coordinar los músculos fonológicos para que el sujeto pueda hablar y pronunciar correctamente. Al momento de hablar, nosotros tenemos que efectuar diferentes actos motores coordinados en lo que es nuestro aparato fonológico, que vendría siendo boca, labios, lengua, la mandíbula, los movimientos efectores de las cuerdas vocales, de la laringe, para que podamos tener un lenguaje claro y lineal. Las regiones que ocupa el área de Broca viene siendo AB44 y AB45. Su región se especializa en la producción de la habla en el lado dominando de la corteza. Es decir, si tú tienes la dominancia del lado izquierdo, tu área de Broca va a estar de ese mismo lado. Pero si tu dominancia es del lado derecho, entonces tu área de Broca dominante será del lado derecho. Tiene relación con el área de Wernicke, que está en el lóbulo parietal y temporal, para que se lleve a cabo el proceso de comunicación circular, ya que recordemos que Wernicke se encarga de la comprensión, mientras que Broca se encarga de la ejecución del lenguaje. Como siguiente, pero incluso no menos importante dentro del lóbulo frontal, tenemos la corteza prefrontal. De hecho, es la que más abarca del lóbulo frontal, como lo podemos observar, y esa es la que se encarga de la máxima expresión de la evolución humana, que son los procesos cognitivos superiores. Esta área es la que te permite regular tu conducta, poder pensar, reflexionar, generar un análisis, una crítica, una autorregulación de tus propias conductas y pensamientos. Digamos que viene siendo la mamá de todo tu cerebro. ¿Sí? Es la parte más consciente, más madura, más objetiva de toda la corteza. Nosotros tendemos a tener un cerebro emocional. Ese cerebro emocional va a querer reaccionar de una manera impulsiva al momento de generar una reacción emocional en nosotros. Sin embargo, esta corteza prefrontal se encarga de precisamente mediar esa acción. Y así evitas precisamente mandar un mensaje a las 3 de la mañana a tu exnovio cuando pues lo extrañas y sabes que no es lo correcto. Se puede diferenciar tres áreas dentro de este lado del lóbulo frontal, que es la dorsolateral, el cíngulo anterior y la parte orbital, que lo tenemos de superior a inferior. La parte dorsolateral se encarga de las regiones con otros lóbulos para planificar el pensamiento, conductas y decisiones. Está relacionada con procesos psicológicos superiores como lo que es la memoria de trabajo, la metacognición, el control atencional, la flexibilidad cognitiva y también la adaptación. Y aquí tenemos una lista de esas actividades, que es el control de la atención, memoria de trabajo, la memoria temporal, la memoria prospectiva, generación de hipótesis, metacognición, la resolución de los problemas, así como la flexibilidad mental y la planificación. Por último, tenemos el área cingulada anterior, que podemos observar en esta imagen a partir de un corte de tipo sagital que se encuentra en la zona interior de lo que es la corteza cerebral. Inclusive, debido a su localización, podemos observar que se encuentra muy pegado a lo que es el diencéfalo, que recordemos que el diencéfalo es la parte emocional. Esa corteza cingulada es la que te permite regular esa parte emocional con la parte lógica. Así, cuando tú tienes una respuesta emocional a algo que te parece muy interesante, que estás notando como divertido, como satisfactorio, tu atención crece hacia ese foco y logra que los demás estímulos que se encuentran alrededor se vean inhibidos. Como por ejemplo, digamos que tienen muchas ganas de desvelarse hablando con su pareja hasta las 3 de la mañana. Y por magia del destino o por arte de magia, no sienten sueño, no sienten cansancio, al contrario, pareciera que les dieron una dosis de energía.
Eso lo hace esta corteza cingulada para moderar tu conducta y seguir manteniendo la atención y la energía a lo que te está pareciendo satisfactorio. Y así llegamos a la corteza o área orbitofrontal, que se encarga del control afectivo y la conducta social. Esta área es muy importante para la adaptación humana. Los que tienen problemas en esta área son aquellos que no les es posible adaptarse a un medio social. Y entonces generan mucho lo que es una rigidez de pensamiento y no logran poder tener cierta empatía ante las demás personas. Entonces, digamos que una persona está pasando por un mal momento de crisis, está bajo un momento de duelo, pues tú por este tipo de zona logras comprender su situación. A lo mejor no vayas a experimentar lo mismo, pero vas a evitar decir comentarios que estén fuera de lugar. En cambio, una persona que no tiene bien desarrollada esta área puede llegar a cometer errores muy dañinos ante una adaptación social porque no logra poder comportarse de manera adecuada ante cada situación. Y bueno, con eso concluiríamos lo que es la presentación acerca de los lóbulos frontales. Cualquier duda, por favor, mándenme correo o mensaje de manera directa. Gracias.